tenemos ya nuestra separación con las demás especialidades. Sinusitis es patrimonio de otorrino, proceso infeccioso. Y a su vez, si el médico de otorrino ve un tumor del seno, nos manda para el psicuello. Entonces, a nosotros nos importa el cáncer del seno, los tumores. Cáncer del seno maxilar. Muchos casos tienen antecedentes de sinusitis crónica previa. La mayor parte se diagnostica en etapa avanzada. ¿Por qué se diagnostica en etapa avanzada? Porque como la calidad tiene 15 centímetros cúbicos de volumen, el cáncer se inicia con una pata célula, ¿no es cierto? Entonces crece en el piso, sigue creciendo, un mes, 2 meses, 3 meses, va siendo sin ninguna molestia. Crece libremente dentro de la cavidad, llega al techo del seno, que es el piso de la órbita, y recién comienza a tener ciertos fastidios. Pero nadie te va a tomar una radiografía mismo. Vas a la farmacia, tomas tu irritante, analgésico y te pasa. Y sigue haciendo tumor. Es por eso que cuando es cáncer del seno maxilar, desgraciadamente el resto es tardío. Cuando tomas la placa ya está todo el seno tomado. En el 70% de los casos hay destrucción ósea en la primera consulta. O sea, ya pasó la mucosa, se llenó el seno y está destruyendo el hueso. Más del 70% son escamosos, el carcinoma epidermoide, del epitelio que reviste el seno. Y como también ahí hay glándulas productoras de saliva, también hay adenocarcinoma. Ustedes saben que los carcinomas son del epitelio, carcinoma epidermoide de la piel, carcinoma epidermoide, por ejemplo, si viene de la parótida, es del epitelio de los conductos. El carcinoma epidermoide del páncreas, si bien existe una glándula, es del epitelio de los conductos. Y el adenocarcinoma es cuando es netamente de la glándula. Y como acá hay glándulas, dijimos que había 3 glándulas salivares dentro del seno, también hay adenocarcinoma. Cuando invade la cavidad orbitaria y la cavidad bucal, las frecuencias de metástasis se duplican. Lógicamente, si el tumor llena todo el seno maxilar y sigue creciendo, ¿dónde se va a meter? A la órbita, ¿no es cierto? Y para abajo, a la boca. Importante por el surco vestibular. Se levanta el labio y se ve un abombamiento del surco. El surco debe ser un ángulo agudo. Ahí está abombado. Ya salió del seno y se metió en la cavidad oral. Y en el ojo, ¿qué va a producir? Exoftalmos unilaterales. Sale del piso, avanza, empuja la órbita al ojo hacia adelante y después tiene un exoftalmos unilateral. Estos síntomas lógicamente tienen relación al lugar donde se origina, ¿no? Si se origina el tumor primero en el piso, lógicamente que primero va a invadir el surco vestibular. Si se origina en el techo, invade rápidamente la órbita. Y si se origina en la pared medial, se mete a la nariz. Por eso, según su localización, uno identifica a estos cánceres de la superestructura, de la infraestructura y de la mesoestructura. Superestructura cuando se origina en el techo del seno y rápidamente se extiende a la cavidad orbitaria, produciendo exoftalmos unilateral y lagrimeo. Entonces el paciente viene con el ojo un poco construido, le lagrimea el ojo, dolor en mascarilla, se refiere a la parte anterior. Entonces tú tienes que pedir una radiografía de los senos paranasales. Y si sospecha usted de sinusitis, también pidan radiografía de los senos paranasales. Y si un paciente se golpeó la cara y le duele, pidan también radiografía de los senos paranasales para demostrar si hay hemoceno, fractura o pus, si es que es sinusitis. Y tumor, si es que es cáncer. De la infraestructura cuando se origina en el piso del seno y se extiende al surco vestibular originando abombamiento a este nivel. Lógicamente invade rápidamente las raíces de los dientes y el paciente va a venir con piezas dentarias con movilidad anormal. Inclusive muchos pacientes vienen ya como primer síntoma que se le mueve los dientes. Entonces dice, estamos bien, va al dentista primero. El dentista dice, bueno, de repente es un exodoncia. Hay que estar alertas, la pieza dental no tiene por qué moverse de la nada. Entonces, movilidad anormal de piezas dentales. También puede producir erosión del paladar, ¿no? Cuando es de la mesoestructura, usted está pegado a la fosa nasal,
superestructura, mesoestructura, superestructura y hueso. Se origina en la pared medial, entonces invade la fosa nasal. ¿Qué va a producir? Obstrucción porque se mete a la fosa nasal. Entonces el paciente por un lado no respira. Y también sangre. Otros síntomas: infección de la cara, cefalea frontal, adormecimiento facial por invasión del nervio intraorbitario, ¿cierto? Trismus, está agarrando los músculos. Diplopía, lógicamente si el cáncer está entrando a la órbita, empuja el globo ocular y se va a producir una imagen, un óculo de imagen. Describe la radiografía de los senos paranasales. Ahí se va a observar un velamiento del seno maxilar. Ante el velamiento del seno maxilar, sin síntomas de infección y sin antecedente traumático, entonces ustedes se ponen alertas y pueden pensar que el paciente está haciendo una tumoración. Entonces, si le pasa es una tomografía del macizo facial. El tratamiento es la maxilectomía. Maxilectomía por la incisión de Weber Peniso, que es una incisión que va del labio, llegas a la columela, da la vuelta por la nariz, sigue subiendo, llegas a la órbita, infraorbitario, y llegas hasta el hueso y todo lo abres como un cuaderno. Y te vas a encontrar con el maxilar superior. Corta el seno maxilar y con una sierra haces la recesión del maxilar superior y adentro va a ser gruesa el seno maxilar. Entonces se llama la maxilectomía, con incisión de Weber Peniso. Vamos a hacer una tomografía, corte. ¿Qué corte? Coronal. Corte coronal, así. Coronal así. Axial así. Sagital así. Entonces, es un corte coronal. Entonces, ustedes están viendo el seno maxilar. El seno maxilar, del lado izquierdo, todo lo que es aire se ve negro. Entonces se ve, este es el ojo, ¿cierto? El piso del ojo. El seno maxilar, el piso, el paladar. Entonces, acá está lleno de aire. El otro seno, el lado. Ya se metió a la fosa nasal, porque la fosa nasal está libre acá. Inclusive se está metiendo a la otra fosa. Entonces, esto se describe como un velamiento del seno maxilar con extensión a la fosa nasal. Pero el piso del ojo está siendo respetado, ¿no? Pero aquí abajo parece que sí, ya hay lisis. Ustedes saben que la destrucción del hueso es lisis. Entonces, es un tumor amplio del seno maxilar. Habría que hacer una maxilectomía. Patología del seno maxilar, bueno, acá ustedes van a ver una anatomía, ¿no? El seno maxilar, el meato medio que pasa hacia la fosa nasal, ¿no es cierto? Están los cornetes, la pared medial, la pared del piso, el techo del seno. Simplemente es un polar de la anatomía. Miren. En el surco vestibular hay un abombamiento. El paladar también está abombado, ¿no? Todo el paladar abombado y ahí arriba el surco. Entonces, es un cáncer del seno maxilar que está recibiendo distinción de nuestra estructura en el piso y está saliendo ya en la cavidad coronal. Ahorita se abre el paladar. Corte coronal, ¿no es cierto? Seno maxilar velado, ¿no es cierto, doctores? Velamiento del seno maxilar. Cuando es negrito es aire, ¿no es cierto? Así debe ser, porque los senos paranasales son aireados. En este caso se ve velado. Si este paciente
Si este paciente tuviese un antecedente traumático, entonces sería un hemoceno. Posiblemente alguna fisurita del hueso, si no hay sangre, entonces sería un hemoceno. Si tiene fiebre, malestar general, entonces es una sinusitis, por ejemplo. Pero si no tiene nada de eso, entonces es un tumor. Y la imagen puede ser la misma. ¿Ya? Entonces, velamiento del seno maxilar en un corte coronal. Según la clínica, los especialistas, ya terminada la operación de un paciente con la incisión de Weber Ferguson, hemilabio, llegas a la columnera, das la vuelta hasta el área de la nariz, subes al ángulo del ojo y por debajo del párpado inferior, y todo el maxilar se abre así como un cuaderno y se expone el maxilar superior. Entonces la operación se llama maxilectomía, para la resección del tumor del seno maxilar. Es un paciente inmediatamente operado. Exostatus unilateral. Tiene un tumor en el seno maxilar que tiene haciendo piso de la órbita, que está frente al ojo, entonces forma el ojo hacia adelante. Entonces el exostatus unilateral tiene que tomar una radiografía de Waters primero y vas a ver posiblemente velamiento del seno. El siguiente paso es una tomografía y vas a ver ya la extensión del tumor. Esta es la incisión de Weber Ferguson en mi labio, ala de la nariz, párpado inferior, y se tiende hasta el cigomático, todos hasta el hueso de incisión y se abre todo como un cuaderno. Cuando la órbita ya está muy invadida, tienes que hacer una extensión hacia todo el borde superior y se va a ver ya la exenteración de la órbita. O sea, maxilectomía más exenteración de órbita. Porque ya está invadido la calidad orbital. Esta es la médica de operación, hemilabio, columnera, ya está la columnera, el ala, incisión de Weber Ferguson. Entonces tiene patología inflamatoria y tiene patología tumoral. En la patología tumoral hay benigna y maligna. En el hombre hay tres pares de glándulas salivales mayores, ¿no? O sea, las glándulas salivales son mayores y menores. Las mayores, la parótida, la submaxilar y la sublingual. Y las menores, es un número de 400 a 600 unicelulares dentro de la cavidad oral, en la lengua, labios, mejilla, paladar, faringe, seno maxilar. En toda la zona de la boca está distribuido las glándulas salivales menores. Es por eso que el paciente siempre tiene la cavidad húmeda, la persona. Entonces, mayores y menores. La parótida está situada inmediatamente por debajo y delante del oído. Y es la más grande de la glándula, ¿no es cierto? La parótida. El nervio facial que sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo, o sea, entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide hay un huequito que se llama el agujero estilomastoideo. Por ahí se hace externo el nervio facial. Ni bien sale el nervio facial, ¿no? Penetra dentro de la parótida y se va por él, cruza la parótida. Ni bien llega, entra a la parótida y se divide en dos ramas, ¿no? La rama temporofacial hacia arriba, te da movimiento a la frente y cierras el ojo con fuerza, es la temporofacial. Y la cérvico-facial. La cérvico-facial, una rama se va al platisma del cuello, donde tú puedes mover el cuello, y otra rama se va hacia la comisura del labio. Entonces, esa comisura, si se lesiona, se cae el labio. Se cae la comisura. Entonces, cuando tú ves al paciente, ¿cómo se examina?
Arruga la frente, entonces tiene artrosis. Cierra los ojos fuerte y tú le tratas de ganar. Si tú le ganas, tú hablas así, está paralizado. Silba, no puede. O haga continencia, como digo, se le va. Parálisis facial. La parótida drena la saliva hacia la boca a través de un conducto llamado conducto de Stenn. La parótida es una serie de unos riachuelos que van aumentando, y se produce la saliva y avanza por conductos cada vez más grandes y llegan a un caño mayor que es el conducto de Stenn. El conducto de Stenn llega hacia la perfora el músculo bucinador y llega en la segunda premolar, en la parte superior, y ahí drena hacia la boca. Ese es. El problema es que tiene por el medio el nervio facial, ¿no? La glándula submaxilar está situada en el triángulo digástrico. El triángulo digástrico está formado por el reborde del maxilar, el reborde de la rama que se llama horizontal, no la vertical, no puede ser el maxilar, ¿no? Entonces el reborde del maxilar, el vientre anterior del digástrico que llega al hueso yoides, y de ahí el vientre posterior que se refleja hasta el mastoide. Entonces forma un triángulo, ¿no? El borde anterior del digástrico y el borde posterior. Entonces ese se llama el triángulo submaxilar. En ese triángulo submaxilar está el grupo ganglionar submaxilar, que son 7 ganglios, y la glándula submaxilar. Ese es el contenido del triángulo. ¿Y cómo se llama el conducto? Conducto de Wharton, ¿no? El otro es Stenn, este de Wharton. A su vez entra hacia la boca, al costado del rafe medio, del pernillo, y ahí drena la saliva, la glándula submaxilar. La glándula sublingual es la más pequeña y se sitúa por debajo de la mucosa, acá, en el piso de la boca. Tengan presente que debajo de la lengua, de la punta de la lengua, es el piso de la boca. No es la base de la lengua. La base de la lengua es la parte posterior de la lengua. La lengua tiene 3 segmentos. El tercio anterior, que es la punta, el tercio medio, que también es móvil, y llega hasta la B lingual, donde están las papilas, y a partir de ahí, la parte fija es el tercio posterior. Esa es la base de la lengua. Lo que está debajo de la lengua es el piso de la boca. El piso de la boca. Entonces, esta glándula está en el piso de la boca. Esas son las mayores. Y la menor ya dijimos que son unicelulares, entre 400 y 600 glándulas en toda la boca, lengua, encía, paladar, no sé. Produce una enfermedad que son los mucoceles, ¿no? Se tapa, se mordisca el labio, un traumatismo, se tapa el drenaje y la glándula se hincha. Chiquitito, unas bolsitas de agua, son los mucoceles, o quites mucosos, en el labio, son muy fastidiosos, se hinchan. Y el conducto se malogró, entonces se revienta, sale la saliva, se vuelve a tapar y se vuelve a llenar. Entonces hay que sacar toda la glandulita, ¿no? Esa es la patología de las glándulas salivales menores. Ahora, las mayores tienen una patología inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es? La parotiditis. Simplemente los hacemos mención porque tiene que ver con cabeza y cuello en la parte anatómica, pero esta parotiditis y procesos inflamatorios son netamente de medicina interna, ¿ya? Medicina interna de parotiditis en general, ¿no? Nosotros no. Pero como está en la zona, es una enfermedad también llamada comúnmente papera, ¿no? Que ataca principalmente a niños y adolescentes. Muy contagiosa, ¿no? Agarra todo el desarrollo de una epidemia. Cuando ataca a adultos, puede producir la meningitis, por la parotiditis, la pancreatitis, la orquitis, ¿no? El testículo se hincha gigante, la orquitis, la pancreatitis, la meningitis, ya se complica, ¿no? En adultos, en niños pasa como jugando, de los papeles, como se llama. En adultos, es peligroso. Entonces, esta glándula produce una sustancia llamada aminasa. Entonces, si ustedes tienen un paciente que se le hinchó la región parotidia, ustedes sospechan en parotiditis, pero esto es sospecha clínica. ¿Cómo lo demuestra? Se pide dosaje de aminasa. Y entonces las aminasas van a salir de bajas.
Entonces ya estás demostrando que es parotiditis. La cialolitiasis también es otra patología benigna de la glándula salival, donde la saliva precipita en una arenilla y después forman cálculos. Es la formación de cálculos de calcio, principalmente en la glándula submaxilar, que va a producir obstrucción del drenaje. Entonces, esta arenilla comienza a confluir, se forma como un arrocito, un poquito más grande, y trata de drenar por el conducto de Wharton, ¿no? Porque quiere avanzar y lo tapona. Y se produce entonces una obstrucción y un dolor. Entonces, es la obstrucción del drenaje salival y se inflama la glándula. Cuando estas infecciones son repetitivas porque el paciente tiene una condición, ¿no? de producirse cálculo, igual que en la vesícula, igual que en el riñón, ¿no? Le dicen los ponedores de cálculo. Sale un cálculo, produce otro, sale ese cálculo porque tiene esa condición bioquímica. Entonces, cuando hay infecciones repetitivas, se origina ya la submaxilar crónica. Después la glándula se convierte en leñosa, ¿no? se fibrosa y ya está hablando que no produce nada, pero es una bola submaxilar. ¿Cómo diagnosticas tú la litiasis? Porque es una piedrita, tú ya sabes que hay una piedrita ahí adentro, que se ha inflamado, sospecha, ¿no? Después de la región submaxilar, te tomas una radiografía oclusal del piso de la boca. Es una placa igualita que la placa dental, digamos el doble, donde se pone en la boca y se dispara y se ve el piso de la boca. Y se va a descubrir el cálculo del conducto del lugar. Tumores. Entonces, lo que decimos estas cosas son enfermedades benignas, ¿no? La parotiditis, la submaxilitis, la litiasis, la cerolitiasis, pero también las glándulas salivales son asientos de enfermedades tumorales. Tenemos tumores benignos y tumores malignos. Tumor benigno, el tumor mixto. Llamado, se presenta más de las tumores de la parótida. Es un tumor de masa firme, de crecimiento lento en años, redondeado, móvil, consistencia de caucho. Tiene alto índice de recurrencia o cirugía. Entonces, este es un paciente que dice, doctor, yo hace años tengo un tumor acá, un tumorcito, no hago caso. Pero que últimamente ya creció bastante, ya, como es en la cara, ya los familiares, amigos, oye, ¿qué tienes acá? Pues ya recién van al consultorio. Ya han pasado como 5 años, 7 años. Tú lo palpas, es duro, casi pétreo, de la región parotídea. Entonces estás estudiando psicológico de adenoma pleomórfico de la parótida o tumor de parótida. No es el paciente que dice, doctor, hace 6 meses no salió, no, tiene años, de crecimiento muy lento. ¿Y por qué se llama mixto? Porque tiene dos tipos de células, epiteliales y epiteliales. Tiene elementos epiteliales y mesenquimales. Cuando cortas, adentro hay pelos, uñas, hasta tipo dientes. Y cuando se maligniza, lo hace a expensas de la parte epitelial. O sea, se convierte en un carcinoma dermoide. Pero ¿cómo sabes tú que era primero tumor mixto? Porque en ese carcinoma vas a encontrar restos de lo que hemos dicho de los tumores mixtos. Pero cuando ya el tumor es muy avanzado, ya no se está ahí, y simplemente va a ser un carcinoma epidermoide, que surgió del epitelio de los conductos. Doctor, ¿y el tiempo más o menos para que se malignice? ¿Cuánto tiene que pasar? La historia es así. Es un paciente que tiene un tumor años, el doctor tenía este tumor hace como 6, 7 años, pero últimamente comenzó a crecer. Entonces tú razonas, este es un tumor mixto benigno que se está convirtiendo en un tumor mixto maligno, porque últimamente está creciendo. Ahora, cuando el tumor es mixto benigno, así crece, así sea gigante, tamaño de una naranja inclusive, no compromete el nervio facial, lo empuja. Pero cuando es maligno, infiltra el nervio facial y el paciente puede tener paresia del nervio, o sea, parálisis facial por segmento.
Entonces, cuando ya hay compromiso del nervio, ya es maligno. Porque el benigno no te compromete el nervio. El otro tumor benigno es el tumor de Warthin, llamado también cistoadenoma linfomatoso papilar. El tumor mixto, llamado adenoma pleomórfico, puede dar en la parótida, en la submaxilar, en la sublingual, en otras partes, donde hay glándulas salivales. Pero Warthin es solamente de la parótida. Cistoadenoma linfomatoso. Más en hombres. Usted sabe que la parótida tiene pues, su parte superficial, que es la parte que está delante del nervio facial. El nervio facial no pasa exactamente por la mitad, pasa digamos por el tercio o la quinta parte de abajo. De todas maneras, debajo del nervio ya queda un poquito de glándula parótida. La mayoría está, la glándula está por encima del nervio. Por eso las operaciones se llaman parotidectomía superficial, porque están encima del nervio. Entonces, es la parte superficial, es la parte más grande, y también la cola, la que está cerca en el lóbulo del labio. Son suaves. El mixto es duro. El tumor mixto es duro, es como caucho. Si agarras un tumor blandito, entonces guarda. Tiene espacios quísticos, todo. Tratamiento parotidectomía superficial. El tumor mixto también es su tratamiento es parotidectomía superficial. O sea, llegas y tienes el nervio facial y te das por encima sin lesionar. Lesionar el nervio facial es una lesión, una complicación grave, porque el paciente no se deja con la cara paralizada. Igual, lesionar el nervio pudente en la tiroides también es una complicación grave, porque no es disponible. Entonces la parotidectomía superficial y tienes el nervio facial y te da por encima del nervio. Tanto en el Warthin como en el tumor benigno. Ahora, los tumores malignos. Entonces tenemos el tumor mixto maligno. Es un tumor mixto benigno que evoluciona a la malignidad a expensas del tejido epitelial. O sea, no se convierte en sarcoma, ¿no? Porque si fuera del otro estirpe celular que hay dientes, cartílago, pelo, sería de sarcoma, sería un sarcoma, ¿no? Ese tumor mixto maligno se origina en el epitelio de los conductos. Entonces se convierte en carcinoma epitelioide. Clínicamente son neoplasias que tienen muchos años, o sea, un tumor mixto benigno, que después últimamente tiene un crecimiento rápido. Y eso es lo que el paciente dice, doctor, yo tengo una bola que últimamente ha crecido rápido. Entonces tú ya razonas y es un mixto benigno que está evolucionando a un mixto maligno. El carcinoma mucoepidermoide es el cáncer más común. Existe la variedad bien diferenciada de bajo grado y la variedad de alto grado. Y eso el patólogo te lo va a decir. ¿Por qué? Por las mitosis, gran número de mitosis y gran anaplasia, o sea, las células están muy alteradas en su histología, entonces se llama anaplasia intensa y bastante mitosis, entonces el patólogo tiene que informar es una variedad de alto grado, ¿no? Cuando es de bajo grado, una cuanta mitrosis, entonces es mejor pronóstico. Entonces el patólogo en el peso operatorio te dice carcinoma mucoepidermoide de alto grado o de bajo grado. Puede infiltrar rápidamente el nervio facial y producir parálisis. A veces el paciente viene a la consulta con su tumor y ya con parálisis. Antes que haga biopsia ya sabe que es maligno, porque el benigno no le va a hacer parálisis. Pero el maligno sí infiltra el nervio. En esos casos tendría que hacer una parotidectomía y hasta lo máximo que puedas respetar el nervio facial. Felizmente habrán salido unos detectores del nervio, porque recordarán ustedes que al abrir se ven las arterias, las venas, las fibras y se marea. Entonces hay una aguja que choca con la estructura y se pinta
en la pantalla, o si no hace un ruido, entonces lo separas. Y vas avanzando y vas separando, entonces entra con un estimulador del nervio facial, para no lesionarlo, porque esa complicación es grave, pues, ¿no? Porque el paciente ya toda su vida se cae con la parálisis facial. Carcinoma adenoide quístico. Más común en el grado submaxilar y en las glándulas salivales menores. Este carcinoma adenoide quístico es un carcinoma que es lento, de crecimiento lento y agresivo local. Y tiene la característica que invade los filetes nerviosos. Entonces, cuando da el paciente en las células, en las unicelulares, en las glándulas salivales menores, y más en el paladar. Entonces, el paciente tiene una bolita en el paladar y curiosamente se le hace, como ya sabes tú teóricamente que puede ser un carcinoma adenoide quístico y sabes que agarra de las filetes, tiene cierto adormecimiento alrededor de la bolita. Entonces es un carcinoma adenoide quístico con compromiso de filetes nerviosos de glándula salival menor en el paladar. Lógicamente, como las glándulas son, su nombre es glándula, tiene tejido glandular, entonces también hay adenocarcinoma. De las glándulas son adenocarcinomas, de los epitelios puros son carcinomas. Entonces, de la glándula salival netamente, de los acines, sale la enfermedad adenocarcinoma. Se origina propiamente en las glándulas, son muy agresivos, dan metástasis al ganglio linfático regional. Todos estos tumores que hemos dicho pueden dar metástasis a los ganglios, ¿cierto? A los ganglios regionales. ¿A dónde se van? A la región submaxilar. Entonces, vas a encontrar un grupo ganglionar comprometido en el cuello, te haces una biopsia con aguja y te sale carcinoma salival. Entonces, ya la operación se convierte en una operación llamada comando, ¿no? Operación comando, donde es parotidectomía total más disección ganglionar cervical. Y si el paciente tiene un cáncer de la encía, le haces tu maxilectomía más disección ganglionar, también se llama comando. Y si haces una hemiglosectomía por un cáncer de lengua, el cual ya tiene una metástasis al cuello, sería hemiglosectomía más disección ganglionar, también se llama comando. O sea, cualquier operación, parote, piso de boca, hueso, con disección ganglionar, tiene ese nombre de comando. Entonces, simplemente una operación. En los tumores benignos se realiza la parotidectomía superficial, donde se reserva toda la glándula por encima del nervio facial. Ya dije que el nervio facial no está exactamente la mitad, no está bien abajo, o sea, tú vas a dejar muy poco tejido glandular. En los tumores malignos se realiza parotidectomía total, con conservación del nervio facial no es posible. O sea, si ya estuvo tomado antes de la operación, ya ni hablar, ¿no? Pero si no está tomado todavía, pues tienes que, en lo máximo posible, respetar el nervio facial. Y si existen metástasis ganglionares, entonces tienes que hacer la parotidectomía total más disección ganglionar cervical. El nervio facial se sale por el cual el filo maxilar penetra la parótida y da una rama temporofacial a la frente, a los párpados, y la rama cérvico-facial, uno que se va al platismo del cuello y la otra ramita que va a la comisura del labio. Entonces hace el paciente silbar, no puede, o haga ya continencia del labio y se le va el aire, entonces ya comprometió la nervio facial. Y en la parálisis de Bell también es lo mismo, ¿no? La parálisis facial, que dura un mes, ¿no? El tumor, en este caso, el tumor que está comprometido también. La glándula submaxilar, ven ustedes el triángulo submaxilar, el músculo gástrico
que llega al yoides, en su diente anterior, se refleja hacia el diente posterior que llega al mastoide y al reborde del maxilar. Es el triángulo submaxilar. Diente anterior del digástrico, diente posterior del digástrico y el reborde del maxilar. En el centro, la glándula submaxilar y un grupo ganglionar de 7 ganglios. En la región submentoneana, las dos ramas de los dos dientes anteriores, de los de ambos lados, los dos dientes anteriores más el mentón forman el triángulo submentoneano. También tiene 7 ganglios. 7 ganglios. Así te viene con un tumor en la región submaxilar. Entonces, ¿qué cosa es?